Top 10 descubrimientos más impactantes de la arqueología bíblica. Cada año, varias docenas de instituciones realizan excavaciones arqueológicas en tierras bíblicas. Algunas de estas llaman la atención debido a las dimensiones interesantes de sus descubrimientos, porque mucha de esta información recopilada nos ayuda a entender mejor el mundo de la Biblia en su contexto social. Los siguientes descubrimientos son algunos de los más interesantes anunciados en el último año, publicado por Artifacts, una revista de noticias trimestral publicada por el Instituto de Arqueología Bíblica. Número 1. Mosaico de la historia de Sansón. El hallazgo ocurrió en julio. Ocurrió en unas excavaciones arqueológicas en Hukkok, en Galilea, Israel, donde se descubrió una monumental sinagoga que se remonta a los siglos IV y V bajo el Imperio Romano. Las excavaciones fueron realizadas por Jody Magnes, de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, David Amit y Sua Kisilevitz, ambos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, bajo el patrocinio de la UNC, la Universidad Brigham Young en Utah, la Universidad Trinity en Utesa, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Toronto en Canadá. El piso de mosaico encontrado en esta sinagoga tiene una impresionante decoración. El mosaico está hecho de pequeños cubos de piedra de colores de la más alta calidad e incluye una escena que representa la colocación de las antorchas de Sansón en las colas de unos 300 zorros, como se relata en el libro de Jueces capítulo 15. Santuario del Cubo en los tiempos del rey David. Estos santuarios fueron descubiertos en el 2011, pero las excavaciones fueron anunciadas en la primavera del 2012 por el arqueólogo Joseph Garfinkel del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El descubrimiento de objetos revelaron luz sobre cómo se organizó un culto en Judá en la época del rey David. Durante las últimas excavaciones arqueológicas en Kirbet Keiyafa, una ciudad fortificada de Judá junto al valle de Ela, Garfinkel y sus colegas descubrieron ricos conjuntos de cerámica, piedra y herramientas de metal y numerosos objetos de arte y culto. Estos incluyen 3 grandes habitaciones que servían como capillas de culto, que por su arquitectura y hallazgos se corresponden con la descripción bíblica de un culto en la época del rey David. Este descubrimiento es extraordinario, ya que es la primera vez que han sido descubiertos los santuarios de la época de los primeros reyes bíblicos. Debido a que estos santuarios son anteriores a la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, en unos 30 a 40 años, proporcionan la primera evidencia física de un culto en la época del rey David, con implicaciones significativas para los campos de la arqueología, la historia, la Biblia y estudios de la religión. Depósito de agua del periodo del primer templo de Jerusalén. Arqueólogos israelíes descubrieron un depósito de agua del periodo del primer templo de Jerusalén que arroja luz sobre los modos y usos de la vida en la ciudad santa hace unos 2500 años. Hallado a los pies del muro occidental de la explanada donde se alzaba el templo, conocido como de las Lamentaciones. El depósito recibía el agua desde el estanque de Siloé a unos cientos de metros fuera de las murallas, según la Dirección de Antigüedades de Jerusalén. Está absolutamente claro ahora que Jerusalén no se abastecía de agua únicamente del manantial de Gihón, sino que tenía otros recursos de uso público, afirma en un comunicado el arqueólogo Elik Sharon, que dirige el proyecto en nombre de la Dirección de Antigüedades. Esta cisterna se encuentra cerca de la esquina sureste del Monte del Templo, bajo el Arco de Robinson. Con sus 66,000 galones de capacidad, este descubrimiento proporciona nueva información sobre el consumo de agua en la época del primer templo de Jerusalén. Antiguo sello con el nombre de la ciudad de Belén en Jerusalén. Mientras investigaba el suelo de las excavaciones arqueológicas que la Autoridad de Antigüedades de Israel llevaba a cabo en la ciudad de David, en los muros alrededor del Parque Nacional de Jerusalén, se descubrió una bulla que lleva el nombre de la ciudad de Belén, según la antigua escritura hebrea.
El primer artefacto antiguo se constituye una prueba tangible de la existencia de la ciudad de Belén mencionada en la Biblia. Una bulla es un trozo de arcilla que se utilizaba para el sellado de un documento u objeto. La misma era impresa con el sello de la persona que enviaba el documento u objeto, y su integridad era una prueba de que dicho documento u objeto no había sido abierto por cualquier persona no autorizada para hacerlo. Sello hebreo con el nombre de Matanyahu, del periodo del primer templo. Los restos fueron descubiertos en el edificio más cercano del primer templo, expuesto hasta ahora en las excavaciones arqueológicas, un sello hebreo con el nombre de Matanyahu. Tras el trabajo arqueológico de la Autoridad de Antigüedades de Israel en el canal de drenaje de hace 2000 años entre la ciudad de David y el jardín arqueológico de Jerusalén, ocurrió este descubrimiento. Este era un sello hebreo personal del final del periodo del primer templo, fue descubierto en el piso del antiguo edificio. El sello está hecho de una piedra semipreciosa y está grabada con el nombre de su dueño, Le Matanyahu ben Jo, que significa perteneciente a Matanyahu, hijo de Jo. El resto de la inscripción está borrada. De acuerdo con Eli Shuron, director de las excavaciones en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el nombre de Matanyahu, al igual que el nombre de Netanyahu, significa dar a Dios. Estos nombres se mencionan varias veces en la Biblia. Son típicos de los nombres en el reino de Judá a finales del primer templo. Un escarabajo egipcio. Esto se encontró en Jerusalén poco antes de la Pascua del 2012. Representa la imagen de un pato, que es el nombre del dios Sol Amon-Ra. Está fechado en el siglo XIII a.C., justo después del periodo de Amarna. La Kiryat Gat. Este tesoro fue encontrado cerca de Askelón y contiene 140 monedas romanas de oro y plata que datan de finales del siglo I y principios del II. El tesoro incluye un pendiente de oro y un anillo con un sello que representa a una diosa alada. Los magníficos artefactos fueron enterrados en un patio y envueltos en una tela de paño, presumiblemente ocultados por un habitante rico. Las monedas de oro y aproximadamente 140 de plata llevan imágenes de los emperadores Nerón, Nerva y Trajano, y habrían sido acuñadas entre el 54 y 117 después de Jesucristo, décadas antes de la revuelta judía de Bar Kokhba contra los romanos. El arqueólogo Sar Ganor sugiere que este es probablemente un escondite de emergencia en el cual una mujer rica, ante el peligro inminente, escondió sus joyas y dinero envueltas en un paño y en lo profundo de la tierra antes o durante la revuelta de Bar Kokhba. La escultura hitita Neo en Tel Tayenat. Los registros de inscripción son del reinado de Suppiluliuma, que probablemente antecede a Salmanasar III en el año 558 a.C. Se trata de una excavación importante en Turquía, a 22 millas al este de Antioquía, antigua Antioquía, en el camino a Alepo. Tim Harrison, quien es un arqueólogo de la Universidad de Toronto, cree que este es el reinado neohitita, que también puede ser el Calno mencionado en Isaías capítulo 10 versículos 9 y 10. ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamad como Arfad? ¿No es Samaria como Damasco? Como mi mano alcanzó los reinos de los ídolos, cuyas imágenes talladas excedían a las de Jerusalén y Samaria. Isaías 10, 9 y 10. Trigo con más de 3.400 años de antigüedad en Hazor. El trigo fue descubierto en 14 jarras de arcilla, fue quemado, pero no destruido hace 3.400 años. Esta es una de las excavaciones en curso más relevantes de Israel, en una de las ciudades más antiguas e importantes de la nación. Puerto de Acco. Arqueólogos expusieron los restos del puerto correspondiente a los siglos III y II después de Jesucristo. Este fue el puerto más importante de Israel en los siglos inmediatamente anteriores al nacimiento de Cristo. Es toda una ciudad antigua subterránea, dijo Bassam Dabur, dueño de un almacén en el mercado de la ciudad vieja. Es hermosa, ¿por qué no continuar trabajando? Debido a la importancia de Acco,
y la complejidad de conducir un trabajo arqueológico en una ciudad viva, la Autoridad de Antigüedades de Israel del gobierno ha hecho de Akko algo de laboratorio para el trabajo de conservación. La autoridad recientemente transformó la vieja mansión otomana en un centro de conservación para estudiantes locales e internacionales, quienes incluían representantes de Inglaterra, Rusia, Polonia, Puerto Rico y Estados Unidos. Estos fueron 10 descubrimientos de la arqueología bíblica.